Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, como siempre digo, conforme al uso horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir o poder crear este contenido que considero que sí realmente importa. Te insto a que siempre pienses conmigo y a que me sigas en este viaje de la vida, ya que estoy sorprendido lo lejos que he llegado y no sé hasta dónde voy a llegar, pero sí quisiera eh, llegar lejos, de verdad te lo digo, y te agradezco por apoyarme, ya sea con un like o un comentario en cualquiera de las dos redes. Estoy sumamente agradecido de verdad y quisiera pues, no sé, decirte que el don de hablar es algo que me encanta y quiero hacerlo de la mejor manera. Y considero que la maldad como tal es muy grande en el mundo, pero no es causa de los malos, sino que es por el silencio de nosotros los buenos, ¿no? Entonces, quiero que pensemos juntos y que reflexionemos de que no es necesario estar en silencio si sabemos hacer lo bueno, sino que hay que hacerlo porque es lo mejor que se puede hacer. Por la sociedad en general, por el país en general, por la vida en general y por todo lo que puede pasar en el resto del mundo en general, ¿no? Te agradezco por estar ahí y pues sin muchos preámbulos creo que vamos a avanzar y te diría que en cierta ocasión he meditado con mi jefe o con muchas otras personas acerca de qué pasaba antes con la raza de color, ¿no? Sin temor a ofender o querer llevar a tela de juicio este tipo de cosas, pero la historia relata y creo que no todos, creo que todos no ignoramos que existía la esclavitud, ¿no? O que habían peones, o que habían jardineros, o que habían muchas personas que trabajaban para otras simplemente por el alimento, por el arte de vivir, ¿no? Y era muy complicado. Y pasó el tiempo y la esclavitud, pues un día las personas buscaron o se crearon leyes, los derechos humanos, y las personas dejaron de ser esclavas como tal, y ahora en día pues no existe la esclavitud como tal. O sea, o al menos eso se cree, ¿no? Aunque yo considero que la esclavitud sigue existiendo, solo que tiene una manera disfrazada, ¿no? O tiene una máscara como tal. Entonces, si meditas conmigo y pensamos juntos, te diría que hay muchas formas de esclavitud. Y quiero que meditemos acerca de la esclavitud como tal. Ahora en día no se o al menos hagamos la definición de esclavitud. La esclavitud es carecer de libertad. Cualquier persona que carece de libertad es un esclavo. Puede ser alguien que esté preso, por ejemplo, o puede ser alguien que esté atado como tal a algo. Pero ahora en día la esclavitud o la sociedad moderna no controla cuerpos, sino que pensamientos. Analiza conmigo y ponte a pensar que la sociedad en general no quiere controlar los cuerpos, y por eso te digo que hay máscaras detrás de la esclavitud y ahora controlan pensamientos, controlan nuestra manera de pensar, nos venden ideas que nos hacen creer que el mundo es brillante como tal, pero en realidad no lo es. Porque si las cosas fueran brillantes, creo que hubiera más cosas buenas en el mundo que malas, y no sucede así, ¿no? La maldad está enmascarada, o los pensamientos que son verdaderamente libres son tapados por la maldad para que no haya esa libertad de pensamiento y continuar siendo esclavos insíndricamente o atrapados en pensamientos paralelos al mundo o a la sociedad en general que estudia las masas o están las cosas malas. No me quisiera meter mucho en ese tema porque puede que las plataformas digitales tengan un control pleno y puedan censurar un canal como este. Yo no estoy acá para debatir quién es el malo o quién es el bueno, sino que para que pensemos juntos que no deberíamos de ser esclavos en una sociedad moderna, sino que tenemos que ser libres pensadores. Mira que cuesta mucho pensar por sí mismo, cuesta mucho meterse a la cabeza de que somos libres para hacer lo que nosotros deseamos o lo que queremos. Pero ahora, por ejemplo, si quieres crecer mucho, tienes que dar una tela de juicio el por qué lo estás haciendo. Si quieres hacer cierta cosa, tienes que llegar a una pauta con la sociedad moderna del por qué. Y no te dejan ser libre, por ejemplo. Entonces estamos esclavizados y simplemente seguimos una rueda. Y considero que la rueda se puede seguir,
pero no podemos ser ratones queriendo cazar a un león. No se puede. Podemos aprender a hacer la cola del león, que es muy diferente, que es mucho mejor. Pero no se puede querer ser un ratón siguiendo un león. El mundo en general es el león enorme. Y nosotros pareciera que fuéramos ratas. Simplemente seguimos las ilustraciones o los pensamientos que se dicen o que se hacen pensar en la sociedad en general. Y cuando te hablo de pensamientos de los cuales somos esclavos, no estoy hablando simplemente de las cosas buenas, porque por ahí la religión también mata maneras de pensar. Dijo Albert Einstein que él tuvo muchos detalles de inteligencia, pero ninguno fue creado en la escuela. Entonces, muchas personas podemos tener muchos deseos de inteligencia, pero tal vez por una cierta cultura en general que nos rodea, nos hace o nos casta de nuestra libertad de pensar. Y al hombre se le puede privar de muchas cosas, salvo a la decisión, salvo al derecho de pensar o decidir por sí mismo. Se le puede apagar todo, se le pueden amarrar las manos, se le puede matar a toda su familia, pero la libertad de pensar todo el mundo la tiene, es gratis como tal. El mundo en general nos prohíbe una infinidad de cosas, pero la libertad de pensar no la pueden aplacar, y por eso hay un gran problema, porque cuando alguien que considera o cree que algo es incorrecto levanta la mano, simplemente se borra del mapa, ¿no? Y la sociedad sigue, y esas impugnaciones en la vida en general nos hacen seguir creyendo de que el que mató a aquel es el bueno y viceversa, cuando en realidad creo que la profundidad de las cosas es mucho más que eso. O sea, hay que atrever a ser libres pensadores y saber de que no nos van a controlar físicamente, pero nuestro pensamiento, la sociedad nos controla. Qué sé yo, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de un cantante, vistes, a través de la música en general, a través de plataformas digitales, infinidades que hay. Entonces, tienes que pensar por sí mismo, decir, esto, ¿realmente soy esclavo de estos pensamientos? ¿O la sociedad en general me ha vendido que esta idea es la más correcta? Y si consideras de que estás siguiendo un patrón que la sociedad cree que es correcto, te recomiendo a que pienses conmigo y que seas sólido en cada acción que hagas, porque tú eres libre de hacer no lo que te plazca como tal, porque si no existieran las leyes, o las leyes son las que nos separan de los animales, pero sí puedes hacer cosas que marquen la diferencia, o hacer cosas día con día que te lleven a un resultado diametralmente opuesto a lo que la sociedad cree, porque la rutina o el hobby de la vida para todos se da igual, ya sea para los que son ingenieros estudiados o para aquel que estudia una simple profesión, ¿no? Trabajar, venir a casa, tener vacaciones, trabajar, venir a casa, tener vacaciones, y así ese rol sucesivamente es un ciclo de vida. Al final te terminas jubilando y te mueres. Y la pregunta que te vas a hacer, o la que nos vamos a hacer cuando tomemos el último tren a casa, o nos toque que partir de este lado del sol, va a ser muy sólida. ¿Qué dejé de este lado del sol? ¿O qué hice que marque la diferencia? ¿O qué cosas extraordinarias hice que son diferentes a la sociedad como tal? Porque si simplemente sigues la rueda y te mueres haciendo lo mismo que la sociedad vende que es lo correcto, te diría que te habrás equivocado y simplemente no habrás conocido el arte de vivir. Y fíjate que es muy sólido creer o aprender el arte de vivir, porque el arte de vivir no se le da a cualquiera. Porque perseguimos muchas cosas y somos esclavos de muchas. Y una de las cosas puede ser las comodidades, o puede ser el dinero como tal, o el amor al dinero. Y fíjate que el dinero como tal no es malo, porque es una herramienta muy buena para sobrevivir. Pero cuando supera el umbral y el dinero termina siendo por el que nos movemos siempre, por el que tenemos enemigos, por el que dejamos de tener amigos, terminamos siendo, como te dijera, esclavos del dinero, y estamos mal. Mira que es bien importante tener dinero para pagar la mesa donde comemos, pero es más importante tener personas con quien comerse ese banquete. Porque en todo caso la riqueza, si nos lleva a una soledad plena, no habrá sido una riqueza justa, porque la riqueza justa al final va a añadir cosas preciosas, y creo que la compañía de grandes personas es una de ellas. Pero si crecemos de una manera mal,
o nos enamoramos del dinero, terminamos siendo esclavos de lo mismo y no nos va a importar qué tipo de personas nos rodean o qué podemos hacer con la sociedad en general. En realidad solo pensamos en nosotros mismos y somos esclavos de eso de una manera, se podría decir, no intencional, pero como somos esclavos de los pensamientos y no del cuerpo, entonces terminamos haciéndolo mal y creo que eso está muy mal. Creo que la libertad en general es algo mental y no importando lo que se tenga, se puede ser feliz. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si aprendemos a vivir con lo poco y aunque tengamos mucho, fíjate lo que te digo, que hay quienes que aspiran mucho a tener un super automóvil, ¿no? O un buen automóvil. Eso es amor a la riqueza, eso es ser esclavo de eso. Porque está bien tener un vehículo, es muy importante, pero con que esté sano y te lleve y te traiga, es la acción que necesitas. Creo que un lujo puede estar de más. En un mundo donde hay mucha necesidad, a veces creo que la equidad es muy importante y no se dan ese tipo de cosas. Entonces, terminamos siendo esclavos de ese tipo de cosas y están mal. Y mira que acá dice, la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más se produce. Be careful. Mucho cuidado con eso. La riqueza es como el agua salada. Entre más se bebe, más se produce. Y eso es muy cierto, porque todo el mundo en la sociedad dice, ¿qué será que ese maje tiene dinero o esa persona tiene dinero y quiere tener más? Bueno, a veces las personas se convierten en personas que les gusta el dinero. Y intrínseamente el dinero llega a ellas. Está bien. Pero aquel que camina por ambición y siempre se mueve, por ejemplo, ¿yo qué gano con esto? ¿Hay dinero detrás de esto o hay una ganancia plena detrás de esto? Termina siendo esclavo de esas cosas. Y está mal, porque las esclavitudes son algo que no nos acarrean cosas buenas, porque carecemos de la libertad o la plenitud. No podemos ser felices, porque estamos preocupados. ¿Qué pasa en la bolsa? ¿Qué pasa con el cambio de dinero? ¿Qué pasa con el combustible? ¿Qué esto y lo otro? Entonces, no somos felices, porque todo se mueve en ese eje del asunto. Y la verdadera, yo creo que la verdadera riqueza es ser feliz, y la felicidad no la da el dinero, de verdad te lo digo. La verdadera riqueza creo que está en la mente. Bueno, cada quien difiere cuál es la riqueza, ¿no? Y este servidor sostiene que la riqueza no es exterior, porque nada de lo que nos rodea nos puede hacer feliz. Lo que realmente nos puede hacer feliz es lo que tenemos acá. Porque yo puedo estar comiendo un banquete pequeño y ser feliz. Y asimismo puedo estar sentado a la mesa con el presidente Vladimir Putin, por ejemplo, o Donald Trump, o Xi Jinping, o al presidente de nuestro país en este caso, o cualquier presidente que tú te imagines que sea poderoso. Puedes estar sentado a la mesa, pero si mentalmente no estás bien, no vas a ser feliz. Entonces eso es ser esclavo de una riqueza, porque crees estar haciéndolo bien, pero no lo estás haciendo. Eso está mal, de verdad te lo digo. Y creo que deberíamos de meditar, porque siempre arriba de nosotros en la escala jerárquica hay alguien que tiene mucho más que nosotros. Entonces nunca vamos a ser felices. Entonces la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos. Entonces pensemos de que lo que tenemos es suficiente y dejemos de ser esclavos, o pensar de que la felicidad la encontramos del otro lado de tal cosa. Porque si mi felicidad está del otro lado, de tener una casa grande, de tener mi propio terreno, de tener mi propio coche, de ser dueño de mi propio negocio, creo que no la vamos a encontrar, porque justamente cuando encontremos eso, va a haber otro propósito, otra escala, otra escalera más arriba, y ahí vamos a estar plenamente desilusionados siempre, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de esclavitud, ¿no? Que considero que es muy relevante en la sociedad en general. Y hay otro tipo de esclavitudes, ¿no? Que nosotros mismos no vendemos. Dice acá, la libertad comienza cuando el individuo se atreve a ser él mismo. Mira qué importante que yo recuerdo que cuando tenía 20, 18 años, yo no era un tipo plenamente libre, sino que era un esclavo, porque seguía modas, seguía personas, imitaba a gente, imitaba cantantes, y el que me conoce sabe de que esto es cierto. Y mira que estaba muy mal, porque no tenía una libertad plena, porque no era yo mismo, simplemente vivía imitando. Y imitar es cansado, no se puede vivir con una máscara toda la vida.
tarde o temprano se va a caer. Entonces, ciertamente dice una frase por ahí que no hay nada más valioso o no hay nada más comparado con el precio de ser uno mismo. Hay que decir lo que realmente sentimos, hay que expresar lo que realmente sentimos, o hay que hacer lo que consideramos que es mejor para nosotros, lo que realmente importa, lo que realmente nos hace crecer, lo que realmente nos da valor en abundancia, lo que realmente nos hace hacer personas de este lado. Cuesta, pero tenemos que aprenderlo, porque nada es más valioso en esta vida, o nada es más comparado, o no se puede comparar nada en esta vida con el privilegio de ser uno mismo. Cuesta mucho, pero te insto a que pienses conmigo de que sí se puede lograr o sí se puede hacer. La individualidad comienza donde termina la imitación. Mira que ser individual y no ser esclavo de las imitaciones cuesta mucho, porque seguimos modas, seguimos redes sociales, seguimos deportistas famosos, por ejemplo, seguimos personas en sitios web, independientemente de lo que pase, y vivimos imitamos al que ya tiene dinero, imitamos al jefe, imitamos a cualquier persona que nos rodee. Y es muy complicado porque cada quien tiene su esencia. Y fíjate lo que te digo, si quieres abarcar o formar parte del espacio de alguien más, te va a costar mucho porque todos los sitios están equivocados. Simplemente tú tienes el espacio tuyo, ese pequeño forma de ser, o esas pequeñas esencia que se te regaló a la hora del nacer, parte de tu padre o parte de tu madre, parte de la familia de tus padres, parte de la familia de tu madre. No importa qué parte tengas, pero simplemente eres perfecto por ser alguien. Mira que las montañas, por ejemplo, están equitativamente exactas. Ves a un lado hay una montaña y ves del otro hay otra montaña. Y pareciera que fueran iguales, o simplemente son montañas, pero cada una tiene su ubicación geográfica y es perfecta por el simplemente hecho de existir. Entonces, cada uno de nosotros es lo mismo, ¿no? Si viéramos la vida de una manera geográfica o geológicamente, nosotros estamos perfectamente equilibrados, justo como debería de ser. Tú tienes lo mío, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Tú lo haces de una forma, yo lo hago de otra. Y la manera perfecta de hacer las cosas simplemente no existe, porque si existiera, creo que todo fuera feliz, ¿no? Y hubiera muchos campos de rosas en la sociedad, y no es así, ¿no? Para que haya malos, tienen que haber buenos, y viceversa, es igual. Entonces, liberémonos de ese estado mental de que podemos ser igual a otros, porque no puede ser así, y sacémonos de esa esclavitud mental, que no se puede. Hay que procurar por ser libres mentalmente nosotros mismos. Dice, el dominio propio es una de las mejores formas de libertad. Mira que cuesta mucho dominarnos a nosotros mismos. Crear una propia rutina, crear unos buenos hábitos y mantenernos haciendo eso cuesta mucho. Es muy pesada la carga porque hay muchas cosas que ahora en día se venden, o el mundo en general nos ha hecho creer o nos ha vendido una filosofía repetida, y pensamos de que eso es lo que realmente importa, o eso es lo más importante en el mundo. Y no es así, no funciona así. Hay que dominarnos a nosotros mismos y saber de que completar una tarea en una aplicación, o ver una serie completa, por ejemplo, en una plataforma, o ver un partido de fútbol, o ver un mundial completo, no es algo que llene, no es algo que te lleve a ser libre, simplemente es algo que nos domina, nos hace creer que eso es lo correcto. Un par de likes, un par de comentarios, un par de cosas que pareciera que intrínsecamente nos hacen feliz, pero es una felicidad momentánea. Hay que buscar lo permanente, lo que persevera, lo que nos vamos a llevar a la hora de morirnos. Y eso no funciona si no nos dominamos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener un dominio en nosotros mismos, para que así por consiguiente miremos el mundo o la sociedad en general con ojos nuevos, o con una manera nueva. Fíjate lo que te digo. Mirar el mundo con ojos nuevos nos puede llevar a crecer, o a ser mejor personas, o a vivir de una mejor manera. Cuando hablo de una mejor manera, no hablo de una manera material, sino que hablo de una manera mental. Porque la mayor riqueza que se nos ha perdido o no se nos regala, seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos, es una riqueza interior.
que cuesta mucho. Y yo sé que soy muy repetitivo con esto, pero es algo que he aprendido y agradezco por los que me escuchan o por los que están ahí, porque es algo que aprendí con el tiempo y considero que es muy importante. La riqueza interior, ese valor innecesario o eso que parece que fuera innecesario, perdón, pero es muy valioso, o es lo más valioso que podemos tener. Que va acompañado, por ejemplo, a no perder el tiempo. Si eres valioso interiormente, tienes una riqueza interior, no eres esclavo y no puedes perder tu tiempo, porque no vas a ser esclavo de nada, sino que simplemente vas a hacer lo que es correcto o lo que realmente importa con tu tiempo, con tu vida en general, ¿verdad? Dice, el hombre que no se domina a sí mismo es el peor de los esclavos. Mira qué difícil o qué importante es meditar sobre esto. Si no nos dominamos a nosotros mismos, dice que somos el peor esclavo. ¿Qué más da que la sociedad nos dé mucho o nos dé muchas distracciones en la vida? Te voy a hacer una pregunta, si me estás escuchando y quiero que piense conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a meditar qué está pasando con tu vida? ¿O qué estás haciendo con tu crecimiento personal? Porque si no te sientas, o no meditas, o no haces algo por cambiar el environment o el ambiente alrededor de ti, va a ser muy difícil que tengas una vida diferente o que envejezcas con dignidad. Cuesta mucho, es muy difícil, pero se puede lograr. Pero si no aprendes a tener un dominio propio, a decir, yo tengo que descansar bien, no puedo estar con el teléfono mucho tiempo, soy esclavo del teléfono, estoy mal, yo tengo que saber hablar, por ejemplo, no puedo ser esclavo de mis palabras, yo tengo que aprender a observar y a callar porque no puedo ser esclavo de esos malos hábitos, yo tengo que aprender a no decir mentiras porque no puedo ser esclavo de la mentira, no puedo ser un mentiroso. Yo tengo que aprender a ser diferente, a ser mejor, a ser más bondadoso, a ser más humilde, a tener más empatía, a tener más respeto, a ser mejor en cualquier área que me toque, independientemente lo difícil que sea la vida, mostrar o tener una gran actitud ante la adversidad como tal. Que cuesta mucho porque la vida pareciera que fuera fácil, pero no es un viaje fácil. Con el simple hecho de despertar y levantarte, creo que es un gran logro poder hacerlo. ¿Y cuántas veces no nos sentamos en el borde de la cama y decimos, qué día puede ser este? Estoy muy cansado, no lo voy a lograr. Pero tú mismo en tu interior te ríes y dices, sí puedo hacerlo, porque no es la primera vez que lo hiciste o lo que lo estás pensando. Pero si somos esclavos de cosas que nos roban nuestro tiempo, o por el entretenimiento de nuestra vida en general, terminamos siendo esclavos de las cosas que la sociedad nos vende, diría que estamos mal porque no estamos dominando nuestro propio interior, sino que estamos siendo esclavos de las cosas que el mundo nos ofrece como tal. Y terminaríamos estando mal. La verdadera libertad no depende solo de las circunstancias externas, sino de la conciencia interna. Mira que para ser libre no necesitamos depender de las circunstancias externas. Te lo dije anteriormente, no necesitamos nada fuera de nosotros para ser libres, sino que todo está en nuestro interior. Entonces, ¿qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo para que esa libertad emocional, física, mental, sentimental llegue a nosotros y no seamos controlados por una pequeña ola que pasa? Porque todo en la sociedad es una ola. Nada es certero. Yo estoy seguro de eso. No va a durar para siempre. Hace poco tuvimos un problema políticamente en nuestro país, escogiendo qué pasaba con el gobierno. Y todo el mundo vivía con aquella tensión, quién va a ser el nuevo presidente de nuestro país, si Nari Rasfura, Salvador Narrala, si realmente Ochoa está diciendo la verdad o la otra mujer está diciendo la verdad. Y fue muy incómodo, entramos en esto y las redes sociales. Y mira que eso ya pasó. Y te estoy hablando de 4 o 3 meses atrás. No te estoy hablando de qué pasó hace 20 años. Todo es efímero, todo se va a olvidar. Todo, y todo al final termina siendo pasajero. Es algo como una adicción, ¿no? Nos venden algo. Ahorita pronto viene el Mundial de Fútbol. Va a haber mucho de qué hablar del Mundial de Fútbol, pero
eso no va a dejar nada bueno, va a pasar y si la vida sigue existiendo y no nos extinguimos, o no pasa la tercera guerra mundial y nos matan, o llega el rapto según la iglesia, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero si no pasa nada extraordinario, tu vida va a seguir y puede que llegue las próximas elecciones de nosotros, el 2029, el próximo mundial del 2029, y vamos a ir siguiendo la rueda, y vamos a ir perdiendo, siendo esclavos de cosas o de olas pasajeras. Porque siempre hay que ofrecer. Ahorita si entras a tu plataforma digital vas a tener que ofrecer. O tienen que ofrecerte a ti. Pero nada es sólido, nada termina siendo, como te dijera, una riqueza que va a llegar interiormente a ti. Porque si escuchas algo importante o una noticia de que a alguien se le cayó la cabeza mientras conducía en la mañana, fíjate lo que te digo, en la tarde cuando estés en tu casa viendo las mismas redes sociales y consumiendo lo mismo, habrás olvidado lo que viste en la mañana. Entonces eso no es un aprendizaje, eso simplemente es una pérdida de tiempo. Y estás perdiendo tu vida porque no es un día más, sino que es un día menos el que tienes. Cada día, fíjate lo que te digo, que esto es muy sólido y trato de meditar con las personas que me rodean. Cada día estamos más lejos del útero de nuestra madre y más cerca de la tumba. Entonces, cada segundo o cada instante de nuestra vida tiene que ser aprovechado de una manera digna. Es como un diamante precioso o es como una perla preciosa que está cerca de nosotros o que la tenemos, la poseemos porque el presente es nuestro. El futuro no sabemos qué va a pasar, pero el presente es nuestro. Entonces, ya que lo poseemos, hay que aprovecharlo de la mejor manera. Pero si vivimos siendo esclavos de las cosas que están exteriormente a nosotros, te estoy hablando de cualquier cosa, ya sea material, económica, social, sociopolítica, revolucionaria, guerras, fútbol, lo que sea, te diría que estamos mal, porque estamos perdiendo nuestra vida siendo esclavos de cosas pueriles que al final no son sólidas para nosotros, para nuestra vida, para nuestro interior, para nuestra paz mental. Cuesta mucho en el mundo en que vivimos tener algo sólido para hablar. A mí me entristece de verdad porque hay muchas personas caminando, como aquella película que se llama The Walking Dead, algo así, que no, yo creo que son personas que viven, pero no conocen el arte de vivir, simplemente están pasando el tiempo, están pasando la vida, y te sientas con esa persona y dices, ¿qué tiene esta persona que ofrecerme? Y es muy triste porque no tiene que decir, no hay que hablar, sino hablar de eso, de aquello que está pasando en las redes, y no sé, para mí es muy pueril o es muy aburrido estar con una persona así. Me encanta mucho hablar con las personas de una manera sólida, aprender de ellas, saber qué pasa sentimentalmente, saber qué quiere en su vida en general, qué piensa de su futuro, qué va a hacer con su familia, si va a tener esposa, si va a tener hijos, qué alegrías tiene, cuántos momentos maravillosos ha vivido en la vida, no fijándome o no preguntándome el costo de alguien, porque la gente nos ayuda, o la sociedad en general nos esclaviza y nos hace creer que las personas tienen un valor por números. Siempre le miramos el rostro a alguien y deducimos su edad, pero no pensamos qué ha hecho de importante en la vida. Fíjate lo que te digo. Y es muy torpe o muy inherente pensar que hay que ver las personas desde un punto de vista como ese. Porque al final las personas no son los años que tienen, sino las cosas que han vivido. ¿Verdad? Porque el día que nos vayamos a morir, no nos vamos a acordar de cuánto dinero generamos, sino que de cuántos momentos maravillosos vivimos. Y eso llega cuando dejamos de ser esclavos y somos realmente libres para poder disfrutar cualquier momento o cualquier instante que nos pase en la vida, independientemente de donde estemos, si estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con un compañero de trabajo. Hay que disfrutar eso que se nos regala, porque si nos mantenemos respirando, ya hay muchas razones para agradecer y es una gran manera para estar feliz. Hay que aprender a que no todas las personas lidian con lo mismo de nosotros, pero todas las personas tienen algo bueno que ofrecernos. Porque el río trae muchas cosas, pero para que realmente entendamos cómo fluye, hay que meternos a él. Y no podemos meternos a ver qué pasa dentro de las personas. Fíjate la metáfora que te digo, pero sí podemos apreciarlas desde el exterior o apreciarlas a lo que ellos nos pueden ofrecer o nos pueden dar, ¿verdad? Creo que es una corta meditación, creo que es un corto pensamiento que el servidor
tiene que ofrecerte. Creo que no puedo cambiar tu manera de pensar, ni puedo cambiar el mundo, pero tú puedes hacerlo mejor por aquellos que te rodean y están cerca de ti. Así que evitemos o hagamos hincapié o hagamos énfasis en que podemos ser esclavos de muchas cosas, pero tenemos que aprender a ser libres, y que toda la libertad depende de cómo miremos el mundo y cómo nos capacitemos interiormente, porque nuestra felicidad no depende de lo exterior, sino de la calidad de lo que tenemos interiormente. Gracias por estar ahí, te deseo lo mejor del mundo y espero volverte a ver aquí pronto mediante las olas de la vida, así lo permitas. Te mando un beso y un abrazo y espero vernos pronto. Gracias, nos vemos.